Hola, muy buenas a todos. Bueno, ahora voy a introducir para este tipo de problemas de transformación de un texto en un problema utilizable en programación cuadrática, voy a introducir un nuevo tipo de variables que son las variables binarias. Son variables que hay que aplicar cuando la toma de decisión no es una cantidad, sino que es si esa decisión se toma o no, ¿vale? Y para eso voy a plantear este tipo de ejercicios que son ejercicios de localización. En este caso el problema 4 dice que una empresa tiene la exclusiva para distribuir un producto en 4 poblaciones. En un estudio de mercado se ha determinado la demanda potencial según cada una de las poblaciones que se resumen en esta tabla que vemos aquí. Por otro lado, se sabe que el coste de transporte de ir de una ciudad a otra es de 2 céntimos por kilómetro y por unidad transportada. Y en la tabla resumen de abajo, en esta tabla de aquí, lo que tenemos son la cantidad de kilómetros que hay de distancia entre una ciudad y otra. Como vemos, aquí tenemos población 1, su distancia es 0, evidentemente, y la distancia que hay entre la población 1 y la 2 son 25 kilómetros, que es la misma que hay entre la 2 y la 1, 25 kilómetros, ¿vale? Es decir, esta es una tabla de información con una matriz donde en la diagonal es 0 y es una matriz simétrica de datos. El resultado del coste de transporte de una unidad de un lugar a otro sería, por lo tanto, ese número de kilómetros multiplicado directamente por el coste por kilómetro. Y nos dice que para abaratar los costes de transporte se decide instalar un almacén con capacidad para 6 unidades en 2 de estas 4 poblaciones. Hay que determinar en qué población le haría. Evidentemente, si yo instalo el almacén en la población 1, todo lo que yo venda en la población 1 y salga del almacén que coloque en esa población, el coste va a ser 0. Por lo tanto, es importante tomar la decisión de que la población donde yo tenga en principio, por ejemplo, muchas unidades, parece ser que, por ejemplo, la de la población 1, el almacén que yo coloque ahí, si los productos los cojo directamente del almacén 1, el coste de distribución sería 0. Pero ojo, es posible que la población 1 esté muy alejada y por lo tanto los costes de distribución de productos que yo tenga en el almacén 1 para las ciudades 3 y 4 sean bastante elevados. Por lo tanto, no está tan claro que sea la mejor decisión colocarlo donde mayor demanda tengamos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Transformando este problema en un problema de optimización, en reducción de costes. Ojo, ahora no tenemos definido dónde va a ir el almacén, sino que una de las decisiones que hay que tomar es si el almacén lo coloco en la población 1 o si el almacén lo coloco en la población 2 o dónde voy a colocar el almacén. Bajo esta óptica vamos a ver cómo se podría plantear el problema de optimización. Ahora vamos a tener 2 tipos de variables. Vamos a denominar las variables x y j, es decir, x11, x12, x13, una variable que nos va a decir, esto va a ser el número de unidades que se envían desde i hasta j. Es decir, si yo lo coloco el almacén en la población 1, puedo enviar x11, querrá decir lo que yo del almacén 1 envío 1, y x13 querrá decir todas las unidades que yo del almacén que haya colocado en la población 1 vayan a la población 3. Vale. Ese será un tipo de variables. Y a partir de aquí ya pueden emanar algunas de las soluciones que vamos a hacer. Como por ejemplo, como algunas de las restricciones que vamos a hacer. Serían, por un lado, definir que
x11 más x21 más x31 más x41, es decir, todas las unidades que, independientemente de dónde esté el almacén, yo las voy a enviar a la localidad 1, el destino va a ser la población 1, eso tiene que ser, en este caso, ¿vale? Vamos a definirlo como mayor o igual que 3000, siendo 3000 el número de unidades que tienen que ir a la población 1. Del mismo modo voy a definir x12 más x22 más x32 más x42 tiene que ser mayor o igual que 2000, que son todas las variables, son todas las unidades que tienen que llegar a 2. Lo mismo con la población 3, ¿vale? x13 más x23 más x43 más 33 más x43 tiene que ser mayor o igual que 2500. Y finalmente, de aquí saco x14 más x24 más x34 más x54 tiene que ser mayor o igual que 2700. Vale. Con esto ya tengo definido no sé, 2700. ¿Vale? Con esto ya tengo definido si hay que hacer esos transportes, es decir, tengo que decido si envío del almacén que está colocado en alguna población hacia otra población, es decir, este tipo de variables, ¿vale? ¿Cuántas unidades voy a transportar de un sitio a otro? Ese es un tipo de variables. Por otro lado, voy a tener otro tipo de variables, que ya es el que incluyo, que son las variables binarias. A las variables binarias yo les voy a llamar x, en este caso, y, por ejemplo, y es si el almacén lo voy a colocar en la ciudad, es decir, almacén en la ciudad. Y, ojo, esta variable solamente puede ser 0 o 1. Es decir, yo voy a poder colocar el almacén en el pueblo 1 o no. Son variables binarias. De tal forma que lo que yo voy a decir es que otra restricción tiene que ser que I1 más I2 más I3 más I4. Por aquí nos decía que tengo que colocar 2 almacenes. Ahora no lo veo. Un almacén con capacidad para 6000. En total tengo que instalar 2 almacenes. Por lo tanto, esto tiene que ser estrictamente igual a 2. Es decir, solamente 2 de estas variables pueden ser 1 y las otras 2, por lo tanto, tienen que ser 0. ¿Está claro? Es decir, ¿dónde va a estar el almacén? Y 1 es que va a estar en la población 1, y 2 que va a estar en la población 2, y 3 que va a estar en 3, y 4 que va a estar en 4. Y el número de viajes que voy a hacer de una población a otra. Finalmente, ¿qué es lo que me quedaría? Definir la cantidad de unidades que puedo enviar de un almacén a otro. Y en este caso, tengo que reconfigurar mis variables, mis restricciones. Ahora lo escribo y lo veis. Es decir, todo lo que se envíe de la población 1, x11 más x12 más x
1,3. Tiene que ser igual a qué? O tiene que ser menor o igual que qué? Que 6.000 por I1. Es decir, todas las mercancías que yo envíe desde 1 hacia cualquier pueblo tienen que ser menor o igual que 6.000 si el almacén existe. Si no existe, no. Seguimos con el resto de variables. X21 más X22 más X23 más X24 tiene que ser menor o igual que 6.000 por I sub 2. Aquí tendremos I2. ¿Está claro cómo funcionaría? ¿Vale? Así para cada uno de los almacenes. Voy a borrar para poder seguir explicando lo importante de este ejercicio. Bueno, ya hemos dicho, por lo tanto, que tenemos dos tipos de tomas de decisiones. Uno, las de tipo I, es decir, si el almacén va a estar colocado en un sitio o no va a estar colocado, por lo tanto es una decisión de tipo binaria. Y por otro lado, las restricciones, que esas restricciones nos van a hacer referencia a si los viajes se van a realizar o si no se van a realizar. ¿Vale? Y vamos a tener para cubrir la demanda y por otro lado para cubrir los almacenes. Y finalmente debemos de tener en cuenta varias cosas. Uno, que X y J tiene que ser una variable mayor o igual que 0 y sub I tiene que ser una variable booleana. Y finalmente, ¿cuál es la función de coste qué es lo que tenemos que minimizar? La función de coste en este caso será igual a ¿qué? A cada uno de los pesos por los kilómetros por el coste a hacer. En este caso, por ejemplo, la variable 1,1, todas las variables 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 no existirían, pero sí que tendría la X12 por 0,02 por 25 más X13 por 0,02 por 35 más X14 por 0,02 por 40 más X, aquí la X21 también sería por 0,02 por 25. Ojo que esta variable no es igual que esta, porque esta es el almacén está en 1 y lo llevo hasta 2, y aquí el almacén está en 2 y lo llevo hasta 1, aunque los costes sean lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Y con este coste qué tengo que hacer? Minimizar. ¿Vale? Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto conmigo y os echaré un cable con lo que pueda ayudaros. Un saludo.